Hola colega, revisemos el desempeño de las alarmas de sospecha en el LH750 y Ruby en casos pediátricos. Bueno, para la evaluación de las alarmas de sospecha se busca una muestra patológica y esa muestra patológica se busca justamente que cumpla con unos determinados criterios. Y esto está definido en el frotis por ciertas alteraciones que se pueden encontrar en el frotis. Justamente existe un grupo de consenso en hematología en revisión de lo que sería nuestro autoanalizador. Hizo unas recomendaciones y ahí se definió cómo era una muestra patológica. Estas colegas tomaron justamente parte de esos criterios y los modificaron y dijeron que una muestra patológica debía tener un 5 o más de un 5% de neutrófilos encallados o bandas o juveniles, un 2 o más de 2% de metamielocitos, aquí tendríamos 1% de promielocitos, 1 de blastos, 5 de linfocitos, 1 de, por lo menos 1 de glóbulos rojos nucleados y una plaquetopenia o trombocitopenia definida por plaquetas menor a 150 por día a la 9 sobre el litro. Si la muestra cumple con uno de estos criterios, entonces se define como una muestra patológica. Esto ocurrió en 42 de las 178 muestras que ellos procesaron, es decir, casi una cuarta parte de esas muestras tenían, digamos, alguna de estas alteraciones. Esto es lo que se va a definir como la muestra que realmente está alterada, y de esta manera vamos a poder ir a evaluar esas alarmas, porque en definitiva, y yo creo que la gran idea que te tienes que llevar la tarde de hoy es que estas alarmas que tienen los instrumentos funcionan como una prueba que está realizando el instrumento, y que esa prueba nosotros la podemos evaluar desde los puntos de vista que usualmente se puede evaluar una prueba, es decir, su sensibilidad, su especificidad, su valor predictivo positivo, su valor predictivo negativo, todos estos conjuntos de parámetros estadísticos que se utilizan para evaluar un kit, para evaluar una prueba de análisis de laboratorio. También lo podemos aplicar a lo que serían las alarmas. Y justamente esta muestra patológica es la que sería esa muestra que presenta la alteración, y queremos saber si el equipo es capaz de detectarla o es incapaz de detectarla. Para todas las alarmas de sospecha, ellos entonces obtuvieron para cada instrumento la sensibilidad, la especificidad y la eficiencia. En el caso del autoanalizador Coulter, el Beckman Coulter LH750, ellos encontraron que la sensibilidad, es decir, que el autoanalizador detecta que realmente existe una alteración de esa morfología en ese paciente, es del 83.8%. Y la eficiencia simplemente es una medida del conjunto, una medida matemática del conjunto entre sensibilidad y la especificidad. Y está en una eficiencia del 71.3. Nosotros generalmente buscamos sensibilidades del 100%, especificidades del 100%, pero eso no lo vamos a conseguir. Y usualmente en otros ámbitos buscamos siempre por lo menos un 95% de sensibilidad. En este caso, 80.3 de sensibilidad está bastante bien, es bastante bueno, es común encontrar este valor. Para lo que sería el Ruby, esa capacidad de detectar esa alteración está en el 81%. Es ligeramente inferior en sensibilidad a lo que sería el LH150, pero realmente, si me preguntas a mí, para mí estos dos valores son bastante parecidos. Si es mejor en la especificidad, en identificar efectivamente que allí no está presente esa alteración en el instrumento, perdón, en la muestra. Aquí es del 75.9. Y la eficiencia, que sería la combinatoria, está en el 77%. Tenemos que hay una mejor eficiencia en este instrumento. Podríamos decir aquí, bueno, que hay mejor sensibilidad en el LH750, mejor especificidad en el Ruby y al final una mejor eficiencia en el Ruby. Ellos se fueron al comportamiento de las alarmas particulares de sospecha. Y yo creo que aquí es donde está lo que a nosotros nos va a resultar mucho más
más interesante y vamos a decirlo así, que podemos aplicar más en nuestra rutina diaria. Ellos se fueron con la alarma de granulocitos inmaduros. Encontraron que 37 de esas muestras tenían granulocitos inmaduros. Y aquí lo que se busca son las proporciones, no es el número, ojo, no es el número, estamos hablando de proporción. Aquí está la proporción de falsos positivos y la proporción de falsos negativos. En cuanto a la proporción de falsos positivos, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el instrumento nos está diciendo que hay presencia de granulocitos inmaduros y cuando nosotros vamos a corroborarlos en el frotis no existen esos granulocitos inmaduros. Esto es lo que sería un falso positivo. ¿Cuál es el problema del falso positivo? El problema del falso positivo es que nos está obligando a realizar ese proceso de revisión del frotis cuando realmente era innecesario realizarlo. Eso es un falso positivo. El falso positivo nos está generando una carga de trabajo. Ese es el único problema que tenemos con los falsos positivos. Una proporción del 22% es una proporción bastante elevada de falsos positivos. Cuando vamos a los falsos negativos, el falso negativo se interpreta como que no es capaz el instrumento de detectar los granulocitos inmaduros cuando realmente esa muestra tiene granulocitos inmaduros. Entonces, un falso negativo es un problema porque estamos dejando de detectar esta morfología normal. El instrumento es incapaz de detectarla. Como ya puedes intuir, es preferible tener un mayor falso positivo y el menor falso negativo posible. En este caso, ¿qué quiere decir esto? Que el instrumento nos ha señalado granulocitos inmaduros y en un 22% no los tenía. Y hay un 10% que no nos los señaló, pero que sí tenían granulocitos inmaduros y que de alguna manera no los estamos observando y está pasando colado en ese proceso analítico que nosotros tenemos. Para lo que sería el Rubí, la tasa de falsos positivos es del 15%, vemos que es menor que lo que sería para el LH750, mientras que los falsos negativos son del 15% también. Bueno, aquí es preferible tener siempre la menor tasa de falsos negativos. Aunque aquí tengamos más falsos positivos, es preferible revisar frotes y que no tengamos nada a dejar de pasar casos donde efectivamente existen casos de granulocitos inmaduros. Nos pueden parecer un poco elevada esta cifra y bueno, en estos casos en particular son bastante elevados estos 15%. También nos dan lo que sería la alarma de la presencia de glóbulos rojos nucleados o lo que conocemos nosotros como los eritroblastos. Y en este caso los falsos positivos están en el torno al 6%, mientras que los falsos negativos al 3%. En el caso del Rubí, 5% y 4%. El comportamiento, ves que son bastante similares. En el caso de estos eritroblastos, ellos vieron que 11 muestras realmente tenían estos eritroblastos y el recuento de eritroblastos estaba entre 1 a 13 eritroblastos sobre 100 glóbulos blancos. En el caso del LH detectó 8 casos y en el caso del Rubí detectó 6 casos. Y los casos que no detectaron, ellos nos señalan que tenían recuentos de eritroblastos entre 2 a 4 eritroblastos sobre 100 glóbulos blancos, lo cual es un valor que realmente no amerita corrección, o sea que no está mal que no se hayan contado esto, ¿ok? No hay ningún problema. En cuanto a la plaquetopenia o trombocitopenia, aquí existían 3 casos reales con trombocitopenia. Vemos que los falsos positivos es del 21%, pero no hay falsos negativos. Quiere decir que el equipo está mejor ajustado y vemos que está sucediendo lo mismo con el caso de las plaquetas. Es mucho más común encontrar estos casos de plaquetas bajas que encontrar casos de granulocitos inmaduros. Entonces también las casas comerciales hacen mayores esfuerzos en que estas alarmas tengan mejor este tipo de comportamiento, porque este tipo de evaluaciones las realizan internamente las casas comerciales. En cuanto a la presencia de linfocitos reactivos, vemos que aquí hay 6 de falsos positivos, nada de falsos negativos, pero vean aquí, 21% de
falsos positivos y un falso negativo. Aquí vemos un peor comportamiento del rubí con respecto a los linfocitos reactivos. ¿Ven lo interesante de esto, de realizar estos estudios, que no son muy complicados de realizar, que lo podemos hacer en nuestro laboratorio, y estamos viendo cómo el instrumento se comporta con cada una de las alarmas que tenemos en el laboratorio? Para todas las alarmas, entonces, este era el gráfico que lo resumía: la sensibilidad, esa capacidad de efectivamente detectar a esos casos que tienen la alteración, y la especificidad de justamente no detectar esos casos que no tienen esa alteración, y la eficiencia global. En líneas generales, lo que serían los falsos positivos como una media que nos señalan que están en torno al 17%, lo cual está bastante bien. Usualmente este valor ronda el 20% en la mayoría de los estudios, y los mayores problemas están en el LH. Tiene graves problemas veíamos que era el del 22% para granulocitos inmaduros, mientras que el rubí tenía el problema con las variantes de linfocitos, que eran los que tenían una mayor proporción de falsos positivos. En cuanto a los falsos negativos, en líneas generales, para el LH750 la tasa es del 3.4% y para el rubí del 4%. Y estos valores están bien, porque el ideal es que sea menor al 5%. ¿Sí? Entonces, en líneas generales, estas tasas de falso negativo globales están bastante bien para los dos instrumentos. Hemos visto detalles donde quizás para los granulocitos inmaduros no está muy dentro de este ideal, pero bueno, no hay, todavía los instrumentos no son absolutamente perfectos. Ellos señalaban que tenían un caso donde los glóbulos blancos estaban entre 18,5 por 10 a las 9 sobre el litro y tenía un 5% de blasto, y en el caso del LH señaló la alarma de inmaduros 1, mientras que en el rubí no señaló nada. Aquí yo pudiera decir que con este recuento de glóbulos blancos, esto es un criterio de revisión de ese frote, así que esta muestra no pasaría desapercibida en ninguno de los laboratorios, y menos con digamos que esta cantidad de blasto que tenemos aquí tampoco pasaría desapercibida. Entonces, ves que hay que tomar otros factores en cuenta cuando uno hace la evaluación de este instrumento. Y esto fue parte del In Vivo: eficiencia de alarmas de autoanalizadores hematológicos en un entorno pediátrico.